Y quiero a partir de hoy hacer una serie de mensajes, no sé si serán dos o tres, alcanzaremos, sobre la vida, obra del rey Ezequías, un rey que nos va a traer muchas enseñanzas, lo bueno, lo malo, los errores, los aciertos, pero que viene al caso estudiarlo, analizarlos, aprender, tomar lo más relevante, lo más importante de lo que Dios quiere hablarnos a través del rey Ezequías. Lo vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, cuando él comienza a reinar. En el original, sería en la Biblia hebrea, no existe Primera de Samuel ni Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, sino que es el profeta Samuel, los reyes de Israel y Crónicas de los reyes de Israel. Un solo libro, un libro de Samuel, el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Pero en nuestra Biblia, para hacernos la vida más fácil, tenemos separados los libros con capítulos y versículos y etcétera, ¿no? Pero vamos a leer el segundo libro de Crónicas, el capítulo 29. Vamos a leer solamente el verso 1 al 6 y los versículos 35 y 36. Es muy extenso la vida de Ezequías, muchas cosas que ocurrieron, pero vamos a ir tratando de hablarlas, pero vamos a leer lo más importante dentro de los capítulos que vamos a leer, pero importante que lean la historia de el rey Ezequías. Vamos a aprender mucho de él. Comenzamos, que dice, comenzó el verso 1 a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Noten que no nombra a su padre. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No es que es hijo de David, sino que se tomaba como referencia a David, el gran rey de Israel, a todos los reyes que hacían lo recto delante del Señor, pero que todos los reyes después de David fueron llamados como hijos de David. Es muy importante también tener en cuenta eso. Verso 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Leamos el 35 y 36 del mismo capítulo 29. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Con Ezequías, principalmente el nombre de Ezequías significa Dios es fuerte, o Dios es mi fortaleza, o el Dios que me fortalece. Y él reinó en Israel en los años del año 745 al 716 antes de Cristo aproximadamente. El padre de Ezequías fue el rey Acaz.
que lo leemos en el capítulo 28, un capítulo anterior, y vemos que el rey Acaz fue malo ante los ojos del Señor. Y estos son reyes de Judá, reyes del reino del sur. Israel fue dividido luego que David y Salomón fallecieron, el rey Roboán y dividió y hubo como una especie, ¿no? Para entenderlo, de guerra civil entre Israel. Y entonces se separó el reino de Israel entre el reino del norte, que era desde Jerusalén, o sea, desde el norte de Jerusalén hacia la parte límite del norte con Asiria y Siria de Israel, y luego de Jerusalén hacia el sur, el reino del sur, que luego fue llamado el reino de Judá, donde la gran mayoría de los reyes de Judá fueron obedientes al Señor, mientras que los reyes del norte, todos fueron rebeldes al Señor, donde ellos adoptaron los dioses y las costumbres de las naciones a las cuales Dios había echado delante de ellos cuando tomaron posesión de esa tierra. Inclusive el reino del norte, el reino de Israel, fueron malos contra sus propios hermanos del reino del sur. Los tomaron prisioneros, fueron varias veces en guerra. Eh, es interesante e importante que nosotros leamos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Entonces, pero en este contexto nace el rey de Acaz. El rey de Acaz tenía 20 años cuando comienza a reinar en Judá, en Jerusalén, el reino del sur, y hace lo malo y copia todo lo que hacían los del reino del norte. Entonces comienza él a cerrar las puertas del templo, las clava, como que clausura el servicio del templo en Jerusalén, quebró todos los utensilios, llevó inmundicia dentro del templo, ofrecían a sus dioses, inclusive el rey Acaz sacrificaba a sus hijos, los hizo pasar por el fuego, conforme a los ritos y sacrificios que hacían las demás naciones, las cuales Dios les prohibió que copiaran, que hicieran esas cosas, que no sean idólatras. Él ofrendaba todo lo que tenía a los dioses de las otras naciones. Inclusive el rey Acaz dijo, bueno, si ya Jehová, porque él fue tomado por el rey de Siria, fueron también muertos por el rey de Israel, que fueron y conquistaron, porque el corazón de Acaz fue malo, el pueblo fue malo, se apartó del Señor, entonces comenzaron una serie de calamidades. Y en vez de arrepentirse, en vez de volver al Señor, en vez de decir, no, estoy metiendo la pata, estoy haciendo mal las cosas, voy a volver al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, voy a volver al Dios de David. No, inclusive comenzó a como a adorar, a ofrendar, a hacer sacrificios al Dios de Damasco, que era el Dios de Siria, porque decía, bueno, si a ellos le va bien, a mí también me puede ir bien. Mucho de nosotros hacemos eso. Bueno, si Dios no me responde, si me va mal, voy a irme a otra iglesia o voy a irme a otra religión o voy a probar con esta filosofía o con esta creencia, con estas ideas y comenzamos a querer cambiar a Dios sin darnos cuenta que el problema no es Dios, sino que somos nosotros. Entonces el rey de Acaz no fue un buen padre para Ezequías. Imagínense ver como a Ezequías ver a sus hermanos menores, tal vez siendo quemados en el fuego en nombre o en adoración o en sacrificio, en ofrenda a otros dioses que no era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, que cual dio las leyes, el Dios de David, porque estaba la escritura, estaban los sacerdotes, estaba el templo, estaban los levitas, pero
por la desobediencia y la rebeldía de un solo hombre, el pueblo entero se extravió de la fe y dice que los sacerdotes y levitas también estaban contaminados. El templo había estado cerrado por muchos años. El rey Acaz reinó varios años, muchos años en Judá. Y por muchos años no había ofrenda al Señor, ni cántico al Señor, ni sacrificio al Señor, ni servicio en la casa del Señor. Pero aquí, ¿qué vemos? Que Ezequías, en su primer año, apenas asume, un muchacho de 25 años, lo primero que hace en el primer mes de reinado, abre las puertas del templo, abre las puertas al servicio del Señor, comienza a restablecer el servicio, comienza a llamar a los sacerdotes y a los levitas para que se santifiquen, para que se purifiquen, para que limpien el templo, santifiquen el templo, quiten toda la inmundicia. Entonces aquí Ezequías comienza con la casa del Señor. Comienza a abrir las puertas al Señor, el templo del Señor. Es lo primero que él hace. Y podríamos todos nosotros decir, bueno, mi papá no fue cristiano, mi papá fue maltratador, mi papá era un idólatra, mi papá era un brujo, mi papá era malo. Entonces todos justificamos nuestras acciones por culpa del padre, ¿no? Por culpa de mi papá. Yo soy así. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, tiene un padre malo, un padre que no es creyente, un padre que ha sido maltratador, un padre que a lo mejor es adicto a la droga, un padre que ha sido mal. Entonces, el hijo, ¿no? De tal palo, tal astilla. Pero no en todos los casos es así. Aquí vemos a un rey que tenía un padre idólatra, un padre malo. Inclusive vio cómo el rey de Israel y un solo soldado, digamos, un general del ejército de Israel, mató en un día miles de sus hermanos de Judá, miles. Inclusive mató a uno de los hijos del rey, Acaz. Y Ezequías vivió en todo eso. Él estaba envuelto en todo eso. Él veía, él oía, él escuchaba, pero sin embargo, Ezequías tenía en su corazón el temor, el amor de Dios. En mi caso, yo no tuve un padre cristiano que me llevó a la iglesia, un padre que oraba conmigo, un padre que amaba a Dios, todo lo contrario. Él me prohibía ir a la iglesia, me prohibía orar. Yo tenía que estar orando en secreto, leyendo la Biblia en secreto, yendo a la iglesia cuando mi papá no estaba, porque él viajaba y los días que él no estaba yo aprovechaba a ir a la iglesia para que él no sepa. Luego que ya fui mayor de edad, bueno, ya no me podía prohibir, pero había ciertas restricciones y ciertos enojos y ciertas opresiones de parte de mi padre porque iba a la iglesia. Entonces yo podría haber dicho, bueno, mi papá no es cristiano, mi papá me prohíbe, entonces yo no voy a la iglesia, yo no voy a orar, no voy a leer la Biblia, hasta que Dios lo toque. No. Dios, cuando Dios llama y cuando Dios toca una vida y cuando Dios pone allí un sentir, un peso, ¿no? De su llamado, uno tiene que buscarle, uno tiene que buscar la oportunidad, uno tiene que hacer el paso. Yo creo que Ezequías, como lo vamos a ver en otras oportunidades, cuando avancemos en el tema, no sé si en este día de hoy, sino el otro domingo, cómo Ezequías fue un rey que conocía las escrituras, que fue alguien que ordenó las escrituras que hoy tenemos nosotros. Parte de Salmos escribió él, parte de los proverbios él los ordenó. Entonces era un hombre que a lo mejor de joven tenía ese llamado, porque si llegó a los 25 años, y a los 25 años lo primero que fue es abrir el templo, reparar las puertas del templo, vemos que alguien que amaba al Señor. Entonces vemos que Él restablece el servicio
en Judá restablece el templo, restablece el servicio de los sacerdotes, de los levitas, pone los músicos, comienzan a cantar salmos, vienen las ofrendas, vienen los diezmos, vienen los sacrificios, viene todo el servicio de adoración a Dios y todo lo que conllevaba eso que estaba escrito en la ley de Moisés. Y eso lo hizo él en un tiempo oscuro, un tiempo difícil para Judá y para Israel. Recuerden que fueron tomados ellos por el reino de Siria. Siria los saqueó, luego Israel. Israel en el norte estaba cautivo por los asirios. Los asirios gobernaban Israel, ya el rey de Israel no gobernaba. Es por eso que ahí aparecen, ¿no? eh, lo que siempre hablamos de los samaritanos. Ellos reinaban, Asiria reinaba en Samaria, el rey de Israel estaba en Samaria y hacían lo malo ante los ojos del Señor, y los muchos de Israel se casaron con las hijas de los asirios y tuvieron hijos, y ahí salen los samaritanos, por eso que judíos y samaritanos no se hablaban. De ahí viene todo este tema. Entonces el norte de Israel estaba bajo el dominio de los asirios, bajo la cautividad de los asirios, hacían lo que los asirios hacían, ofrendaban a los dioses de los asirios, ofrendaban y tenían incienso en los montes y hacían un sinnúmero de idolatría. Y en el sur venían de un rey que había contaminado Judá, que había contaminado el templo, que estaban lejos de Dios. Y ahí aparece Ezequías restableciendo las ofrendas, restableciendo el servicio, poniendo música, había alegría, salmos, ofrendas al Señor, cánticos, porque pone a los levitas a cantar, los músicos a tocar la música como lo hacía quien, su padre David, como fue el rey David. Y vamos a leer el capítulo 30 ahora. Pasamos al otro capítulo. O sea, en el capítulo 29 vemos algo bueno del rey Ezequías. Interesante, importante. 25 años, un muchacho con toda la energía, podía haber continuado lo que hacía su padre, pero él abrió los pórticos del templo, restableció el servicio. Entonces, primera lección: en los momentos que nosotros estamos alejados del Señor, en los momentos de oscuridad, en los momentos difíciles, en los momentos donde vemos que parece que todo se desmorona, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es abrir la puerta de nuestro corazón, del templo del Señor, y restablecer nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de cánticos, de adoración, de exaltación, de ofrendas, de entrega de nuestras vidas al Señor. Es restablecer, restaurar el servicio del Señor en nuestro templo, en esta casa, en la morada del Señor, en nuestras vidas. Y no echarle la culpa a los demás de lo malo que nos ocurra. Ezequías puede haber dicho, bueno, yo tengo un reino totalmente contaminado, un reino que está en oscuridad, hay de todo, pasa de todo aquí, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Como hoy los políticos se lavan las manos, siempre echándole la culpa al gobierno anterior, ¿no? Si mira el gobierno que me entregaron, mira todo lo que, las deudas que hay, los problemas que hay, yo no puedo hacer nada, en 4 años yo no puedo hacer nada. El primer mes del primer año, Ezequías dijo, abramos el templo, limpiemos la casa del Señor, volvamos al Señor, hagamos las cosas como corresponden. Lo primero es lo primero, volver nuestro corazón al Señor. Y segundo punto, leamos Segunda Crónicas, capítulo 30, verso 1 al 5, que dice, envió después que restableció el templo, Ezequías, después de eso, dice, envió
Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Lo primero que hace es restablecer el servicio, abrir la puerta, restaurar el servicio, santificar al pueblo, santificar a los sacerdotes y levitas. Entonces lo segundo que dice, celebremos la Pascua, porque no se había celebrado por mucho tiempo. Y no alcanzaron a santificarse los sacerdotes, por lo tanto, la Pascua debía celebrarse el primer mes del año, que es el mes de Nisan, pero él lo celebró el segundo mes. Pero no queda ahí Ezequías, no queda en que ya limpiamos el templo, volvimos al servicio, están las ofrendas, están los holocaustos, están los salmos, los cánticos, la música, hay alegría en el pueblo, sino que él dice, bueno, vamos a celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿Y qué hace? Invitemos también a los del norte. Eso es terrible, porque para Judá, el reino de Judá, la gente del sur, los del norte eran los malos. Los mataron, llegaron, saquearon, quemaron sus casas, mataron sus hijos. Y si usted lee el capítulo 28 también, se llevaron cautivo a los muchachos, a las muchachas, a los jóvenes, los niños, se los llevaron cautivos al norte, que si no era por un profeta que se les presenta en el camino, le dice, ¿qué están haciendo llevando a sus propios hermanos cautivos para ser que esclavos del rey, esclavos del reinado? Tal vez sus concubinas, o sea, iban a hacer algo terrible, haber tomado a sus propios hermanos del sur y llevarlos cautivos al norte. Entonces ahí dice, no, 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 lo dejaron libre si no fuera por el profeta. Y gracias a Dios que oyeron al profeta y lo dejaron libre. Entonces los del sur no veían a los hermanos del norte como hermanos. Ay, los amamos, qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Que Dios los bendiga. Nos vamos a orar por los hermanos del norte que se descarriaron, que se extraviaron de la fe, que andan idólatras, que andan predicando cualquier cosa por ahí. Vamos a orar. No, no, no lo querían. Pero ¿qué hace el rey Ezequías? Vamos a invitar a los reyes, a toda la gente del norte también. Versos 6 al 9. Sigamos leyendo. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, vuélvanse a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y él los entregó a desolación, como vosotros ven que están ahora. No endurezcan entonces ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual Él
ha santificado para siempre, y sirvan a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si ustedes se vuelven a él. Lo segundo que hace Ezequías es celebrar la Pascua después de mucho tiempo que no se celebraba, pero no solamente invita a todo Judá, sino que invita a todo Israel. Y con una carta, con un mensaje: vengan, dejen la idolatría, no sigan los pasos de sus padres, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse, porque Dios es amplio en perdonar. Él se volverá a ustedes si ustedes se vuelven a Él de corazón. ¿Por qué no se dan cuenta? Miren cómo están viviendo de mal, porque han dejado al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, al Dios que los liberó de manos de Faraón, que abrió el mar rojo, que los trajo por el desierto, que les dio esta tierra. Vuélvanse a Él, miren a su alrededor, cómo están siendo cautivos por los asirios, cómo han perdido su dominio, han perdido su libertad. Vuélvanse a Él, y Él es poderoso para darles nuevamente la paz, el gozo, las bendiciones que Él ha prometido a nuestros padres. Y les manda esa carta, invitándoles a todos. Dios le va a dar gracia. Si ustedes de todo corazón se vuelven a Él, Dios le va a dar gracia delante de los asirios. Lo van a dejar venir. Dios puede hacer cosas maravillosas. Dios no ha cambiado. Si estamos así, es a causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros padres. Es el mensaje del rey Ezequías. Claro, esto era algo terrible, que al principio Judá no quería hacerlo, pero entendieron que había que hacerlo. Entonces, claro, fueron allí los mensajeros de Judá. Imagínense, usted yendo a la casa de su enemigo, el que le hizo daño, el que lo calumnió, el que tal vez le robó, usted le prestó y no se lo pagó, el que habló mal de usted, que usted perdió tal vez cosas o sus amigos en la iglesia a causa de esa persona, que ha hecho daño a su vida, ha hecho daño a su familia, y usted va a invitarlo con una carta diciéndole: te perdono, te invito a mi casa, dejemos la rivalidad, dejemos las divisiones. No es fácil, pero ahí dice que los príncipes de Judá, la gente, los mensajeros de Judá fueron a los de Israel a invitarlo a llevarle la carta a los de Israel, la carta que había escrito Ezequías. Si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que muchos se reían, se burlaban de ellos, ¿no? Diciendo: pobre los de Judá, no entienden nada. Mira estos hermanitos. Se creen que vamos a hacer las paces, se creen que vamos a ir a Judá, vamos a ir a celebrar, pero ¿quién se cree el rey Ezequías? Después de tantos años de guerra, tantos años de enemistad, tantos daños, tantas heridas que había. Ezequías, ¿qué hizo? Volvió a mirar la cruz, porque la Pascua habla del sacrificio que hizo Dios por amor a su pueblo. Primeramente el cordero y su sangre, que fue pintada en los postes, las ventanas, las puertas de cada casa de los israelitas, para que el ángel de la muerte no los tocara.
y Dios los liberó. La Pascua, ¿qué nos habla a nosotros? De la muerte de Cristo en la cruz, del sacrificio, de la entrega de Cristo por amor a nosotros. Lo que hace Ezequías es mirar la cruz, es mirar el amor de Dios y no mirar el daño, lo malo que nos han hecho. No mirar a aquel que nos dañó en la iglesia, que habló mal de nosotros, que tal vez dañó a nuestra gente, nuestra familia, nuestros hijos, sino que Ezequías miró el amor de Dios y le dice, miren, este es el tiempo de volver al Señor, de arrepentirse, porque Él hará de ustedes misericordia y Él se volverá a ustedes y los restaurará. Y dice que muchos fueron a celebrar la Pascua, que lo vamos a leer poco más adelante. Pero aquí vemos que Ezequías tenía clara la visión y Dios le dio una estrategia. ¿Cuántos hermanos o familias nosotros conocemos que se extraviaron de la fe, que se apartaron del Señor? Ya sea por lo que sea, porque tal vez tengan una justificación verdadera que justifique que se hayan ido, que tal vez fueron heridos, fueron maltratados, o tal vez el pastor o la iglesia se extravió de la sana doctrina y tuvieron que retirarse porque no podían seguir así. Muchas iglesias hoy que están extraviadas de la fe de Cristo. Pero ¿qué nos habla Ezequías? Nos habla de la compasión, del amor de Dios por ellos, de que hay oportunidad todavía de arrepentimiento, que hay en nuestro corazón ante ellos. Sigue la herida, seguimos dañados, seguimos con dolor, seguimos con rencor, con bronca, no lo hemos perdonado, no nos queremos ni acercar, como Judá e Israel estaban divididos. Y yo no quiero saber nada con los del norte, y los del norte querían conquistar a los del sur. Los del norte se sentían poderosos y los del sur se sentían santos. No sé si van notando que es muy parecido lo que ocurre hoy en nuestra sociedad, pero también en nuestras iglesias. Pero aquí Ezequías, ¿qué hace? Pongamos la mirada en el amor de Dios, en el sacrificio que Cristo hizo. Si bien allí no estaba Cristo, pero aquí vemos sombra de lo que era el Evangelio de Cristo. Aquí hay un paralelismo, una figura del Evangelio de Dios, porque leamos los versos 17 al 20, el mismo capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Aquí vemos que viene toda la gente, lean todo el capítulo, yo le doy tarea, lean el 28, 29, 30 de Segunda de Crónicas. Aquí vemos que llega mucha gente de Efraín, de Zabulón, de Manasés, que eran del reino del norte, ¿no? Tribus que estaban en el norte. Pero dice, vamos a leer, verso 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificados para santificarlos al Señor. Porque una gran multitud, esa palabra, ¿no? Una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón, que eran los del norte, no se habían purificado y comieron la Pascua
no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequía oró por ellos, diciendo, Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado de la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Un verdadero avivamiento, algo insólito ocurrió aquí, algo inusual. Primero, la Pascua debía ser el 14 del mes de Nisán, que es el primer mes del año judío. Se celebró en el segundo mes, no conforme a las Escrituras. Segundo, invitaron a los de Israel a celebrar la Pascua, los cuales eran idólatras, los cuales se habían apartado del Señor, los cuales seguramente habrían sacrificado sus hijos a sus dioses, habían tenido idolatría, adulterios, fornicaciones, entregaron sus hijos a las hijas de los asirios, mezclando cuando Dios les había prohibido, o sea, tenían 1, 2, 3, 4, 5, 10 razones malas para no ir a la Pascua, a celebrar la Pascua. ¿Cuántos pecados había en ellos? ¿Cuánta culpa había en sus corazones? Y aquí lo leíamos, que ya no podían ellos sacrificar nada, no podían hacer nada, porque no estaban purificados y comieron y celebraron la Pascua sin haberse purificado, sin haberse santificado, sin haberse preparado. Ni los levitas y sacerdotes alcanzaban para hacer todo el oficio. ¿Qué hizo Ezequías? Señor, tú que eres bueno, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que eres un Dios perdonador, no tomes en cuenta su pecado a todos aquellos que de corazón se prepararon a venir a celebrar, a recordar la Pascua y que hoy están aquí. Perdónales. ¿Y qué hizo Dios? Oyó la oración de Ezequías y los sanó, porque seguramente estaban enfermos, enfermos por dentro y también enfermos por fuera. Por eso que cuando Jesús aparece, lo primero que hace en la vida de un ser humano es sanarlos. Los sana el cuerpo y sana el alma, sana la mente, libera al ser humano, porque allí opera el poder del perdón de Dios, la reconciliación. Y la Pascua habla de la reconciliación de nosotros, pecadores, aislados, alejados, que no merecemos nada y sin embargo el amor de Dios hizo que Él nos sanara, nos perdonara y traiga libertad. Y así fue con los de Israel.
Entonces, ¿qué ocurrió eso? ¿Qué trajo como consecuencia? Alegría, dice, gozo, alababan al Señor con instrumentos de música resonantes, no era nada ceremonial. Había alegría en la casa del Señor, había gozo, había libertad, había sanidad, estaba el poder de Dios operando en cada uno de ellos por la decisión de un solo hombre llamado Ezequías, cuyo padre era idólatra, maltratador, que sacrificó a sus hermanos, que los mató en un tiempo de oscuridad, un tiempo macabro, un tiempo de apostasía, un tiempo donde no se sabía en quién confiar. Ezequías asume el reinado, un muchacho de 25 años, no era un experimentado, no era alguien que se había recibido, estudiado en Harvard, no era un teólogo, no era un erudito teólogo, era un hombre, un muchacho, un joven que amaba a Dios, que tenía temor de Dios, que leía su palabra. Pero él entendió que lo primero que tenía que hacer era volver su corazón a Dios y hacer que el pueblo, los sacerdotes y los levitas vuelvan su corazón a Dios. Y luego que fue restaurado Jerusalén, fue restaurado el templo, fue restaurado el servicio a la casa del Señor, entonces fue e invitó a los demás a celebrar la Pascua. Volvamos al Señor, volvamos de corazón y Él se volverá a nosotros. El Evangelio, hay buenas noticias, pero primero nosotros tenemos que estar bien. Nosotros, parte primero por nosotros. Pero a veces nosotros juzgamos, condenamos al otro cuando nosotros también estamos mal. Ezequías no le dio la espalda a sus hermanos, no fue a conquistarlos, no fue a destruirlos porque ellos eran idólatras, porque ellos se apartaron del Señor. El daño que le había causado a él y a todo su entorno ver al ejército del norte del reino de Israel matando a su gente, matando a niños, llevando cautivo a los jóvenes, a las muchachas, viendo cómo saqueaban el reino de Judá, se llevaban los tesoros del rey, de su padre. Él lo vivió, no era un rey que vino de otro país, ¿no? Como hacemos ahora, mandamos a los hijos a estudiar a otro país y luego que vienen lo ponemos como presidente o como, ¿no? Gobernantes porque estudiaron en Harvard, estudiaron en no sé qué otro país, allá. No, no, él vivió allí todo, pero él sabía que el Dios de Israel era poderoso. Él entendía que el Dios de Israel era perdonador, misericordioso, clemente. Y eso es lo que él expone a la gente. Vuélvanse a él para cambiar nuestra situación. No va a cambiar porque yo me enoje, porque yo me irrite, porque yo ya no ore más y me enoje con Dios y ya no voy más al templo. No va a cambiar la situación de mi vida, de mi familia. No va a cambiar mi situación económica porque yo me esfuerce en trabajar, me esfuerce en hacer cosas. Lo que hay que esforzarse es en volver, en correr a los brazos de Dios, en volver mi corazón al Señor, ir a la palabra del Señor y comenzar a restablecer mi relación con Él, adorarle, cantarle, orar, leer su palabra, estar en el servicio, en la oración, en la congregación de los santos y alegrarnos todos juntos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en este tiempo. Un tiempo de oscuridad, un tiempo difícil, un tiempo complejo,
de muchos falsos, de muchos engaños, donde vemos a nuestro alrededor violencia, maldad, odio, rencores, peleas, divisiones. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Primero es correr al Señor, no asustarnos, no temer y decir, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Oh Señor, no, esto ya no tiene cambio, no tiene vuelta atrás. No, no, no. Este es un tiempo donde si nos volvemos de corazón al Señor, Él se vuelve, porque su misericordia cada mañana es nueva. Su perdón está allí, su amor está allí, la sangre de Cristo todavía tiene poder para sanar, liberar, limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero también nosotros debemos perdonar, nosotros también debemos aceptar al otro, perdonarle, hablar del Señor, hablar de la Pascua, es hablar de Cristo, el sacrificio, volver a la Pascua, volver al amor de lo que Dios ha hecho de tal manera. Dios amó, nos amó, que ha dado todo. Todo por nosotros, entregó lo más precioso, su Hijo, fue a la cruz, sacrificó su vida, derramó su sangre para que nosotros seamos perdonados y todos aquellos que volvamos nuestro corazón a Él, que abrimos las puertas del templo, que nos arrepentimos y nos convertimos a Él de todo corazón. Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos limpia, Él nos sana, nos levanta y todo comienza a cambiar a nuestro alrededor, porque lo que Dios hace no solamente es bendecirnos a nosotros, sino bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestra economía, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestra alma comienza a llenarse de vitalidad, de vida, de luz, porque nacemos de nuevo. Ese es el mensaje de Ezequías en el Antiguo Testamento, de restauración, de restablecer el servicio de la casa del Señor, de volver el corazón al Señor, de mirar el amor y el perdón de Dios, salir de ese encierro de lo que me hizo, del daño que me causó, de que todos están alejados del Señor. Es un tiempo de buscar el reencuentro con aquellos que se extraviaron. Este es un tiempo donde sabemos que el Señor vuelve por su iglesia. Sabemos que un tiempo de que estamos de noche, la oscuridad avanza, pero hay muchos en el camino que tal vez por la culpa, tal vez lo dejaron solo, que están en el camino solos. Nosotros tenemos que entender de que Dios no es un Dios religioso, no es como nosotros. Ah, es que si él no ora, ah, es que si él no viene a la reunión, ah, es que si esa persona está en otras cosas, en otros caminos. Primero, imagínense, si vamos a ser estrictos, la Pascua no debía haberse celebrado el segundo mes del año. Tenía que haber esperado un año más para que llegue el mes de Nisan, conforme a la Escritura. Luego, conforme a las escrituras, los sacerdotes, los levitas y el pueblo tenía que santificarse, sacrificar, preparar la ofrenda, todo lo que conlleva la celebración de los panes sin levadura, de la Pascua, y sin embargo la celebraron impuros, inmundos, sucios, contaminados, y Dios los aceptó igual. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que nosotros debemos tener hacia la persona que sería el prójimo más cercano que tenemos, que a lo mejor un familiar, un amigo, un hermano. Nosotros, ¿qué hacemos primero? Le cerramos las puertas,
ya no nos juntamos más con él, ya no hablo más con él, ya no comparto con él porque no es cristiano, porque ella no es creyente, porque se apartó, porque va a otra iglesia, porque tiene otra doctrina, yo ya no me junto, ya no como, no me tomo un café con él, no asisto a su familia o si es un familiar mío, ya no me reúno, ya no como, no participo de su cumpleaños o su fiesta, no, ya él no es, yo soy santo. No, acá Ezequías, ¿qué nos enseña? El evangelio es que alguien santo como Dios mismo habitó entre nosotros, comió con prostitutas, con ladrones, con sinvergüenzas, también habitó entre los religiosos, los orgullosos, los que se creían los únicos santos y más santos que Dios. Ese es el evangelio. Invitemos a los del norte. Invitemos a los que nos hizo la gente que nos hizo daño, que causó herida en mi corazón. Perdonemos, recibámosle, vayamos, aunque se burlen, aunque se rían como se rieron muchos en Israel. Pero cuánto, dice, una gran multitud de Israel estaba allí, estaba allí. Entonces, así como Ezequías que vivía en los tiempos oscuros de apostasía, tiempos peligrosos y desafiantes, nosotros también estamos en un tiempo oscuro de la historia. Por lo tanto, es tiempo de abrir el corazón al Señor, restaurar la puerta del templo, no dejarla cerrada a Dios, echándole la culpa a Dios de lo malo, de lo que me sucede, sino abriendo el corazón. Señor, mira mi condición, yo vuelvo a ti hoy, yo te busco de todo mi corazón. Sé propicio a mi pecador, como esa parábola que Jesús hablaba, golpeándose el pecho. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, límpiame. Miro la cruz, miro el amor de Dios, miro el amor de Cristo, su compasión, su misericordia, su clemencia, su bondad para conmigo. Me vuelvo a ti y luego yo iré a buscar a aquellos que se apartaron. Tenemos que volver a la cruz, santificarnos, dejar el pecado, celebrar la Pascua. Así como Ezequías, debemos buscar la reconciliación con Dios y con su pueblo. Es triste ver una iglesia separada, dividida. A veces hablamos con Lucas cuando leemos los reyes ¿no? Los reyes de Israel y vemos estos libros, la cantidad de historias, cantidad de películas que se podrían hacer. Porque la verdad que estos libros es un tesoro para hacer películas que enseñan, que transmiten, que pueden bendecir a mucha gente. Pero ¿qué hacemos hoy? La iglesia hace templos y templos y cada vez más grandes, millonarios, y siempre utilizamos las mismas estrategias para ganar las almas. Cuando hay un sinnúmero de creatividad para ganar almas. Aquí Ezequías utilizó una que era muy audaz, hacer una carta, escribir, y le dice la verdad a la gente, no le fue a decir, vengan amados, les amamos, qué bonito que son, vengan con nosotros a celebrar la Pascua, mira, vamos a hacer una fiestita, vamos a hacer una oncecita, ¿por qué no vienen? Entonces, no, le envía y le dice, arrepiéntanse, volvamos al Señor, busquemos al Señor, dejémonos de estar divididos. Porque el Dios quiere perdonarnos, sanarnos, liberarnos. Volvamos al Señor. No podemos entrar en esa tonta división religiosa. Aquí lo que produjo Dios a través de Ezequiel fue un avivamiento en Israel. Verdadero avivamiento, donde
los del norte y los del sur, acudieron al Señor, buscaron del Señor. Y leamos el capítulo 31, solamente el verso 10, pero en su casa lean todo el capítulo 31 y ya ahí con esto terminamos, donde dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Y yo solamente leí este versículo, pero si leemos el capítulo 31, donde Ezequías dice: traigan ofrenda, volvamos a ofrendar, a diezmar para los sacerdotes, los levitas, para la casa del Señor. Y llegó un punto que tuvieron que hacer una bodega en el templo porque había tanta abundancia que no solamente tenían para cada día, sino que les sobraba. Y por eso que aquí el sacerdote le dice: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. ¿Por qué? Porque Dios ha bendecido a su pueblo y le ha dado en abundancia. ¿Por qué? Porque la casa de Israel, porque el pueblo de Israel se volvió de todo corazón al Señor. Restablecieron su relación con Dios. Restablecieron el servicio al Señor, el amor a Dios. Se perdonaron. Santiago capítulo 5, verso 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepan, hermanos míos, que si alguno de entre ustedes se extravió de la verdad, pero hay alguien que lo hace volver, lo libró de la muerte y cubrió multitud de pecados. Ese es Ezequías, un muchacho, un joven que hizo volver a una gran multitud. Tal vez no todo, no fue todo Israel, pero una gran cantidad de gente volvió al Señor, volvió a la casa, volvió a los brazos del Padre. Y dice que se alegraron y se regocijaron y cantaron y ofrendaron, y Dios bendijo y prosperó a su pueblo. Cuando uno está en el Señor, cuando uno ama al Señor, le sirve a Él, cuando le adora, cuando le exalta, cuando le teme y lo busca de todo corazón, abre las puertas del corazón: Señor, yo te necesito, vengo a ti, tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor, el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Fuera de ti, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de haber confiado en el dinero, me arrepiento de haber confiado en esta persona, en un político, en el trabajo, me arrepiento de haberme alejado, me vuelvo a ti. Regreso a casa, voy por el camino verdadero, me vuelvo a ti. Dios sana, restaura, da paz, da alegría, da gozo al corazón. Y lo que usted haga prosperará. No dice que lo va a hacer multimillonario, ni rico, ni dueño del país. ¿Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero no estamos enfocados en eso. Hablo de cómo Dios, en su amor, en su misericordia, toma a alguien, a un pueblo, a una persona, a una familia que era idólatra, que sacrificaba a los demonios, que amaba a los demonios, que entregaba
su vida a estos dioses, su riqueza a estos dioses. Dios los toma cuando ellos se arrepientan, cuando ellos buscan de corazón su presencia, restauran esa relación con Él. Vemos a un Dios que los perdona, que los limpia, los purifica, los sana y los prospera. Y vuelve la alegría y vuelve el gozo al pueblo. Qué maravilloso es ver eso, ver al pueblo de Dios, ver una iglesia alegre, contenta, unida, adorando, exaltando el nombre del Señor, hablando, enseñando de la Escritura, alegrándonos en la palabra de Dios, orando los unos por los otros, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, aceptándonos los unos a los otros, haciendo que el que se extravió del camino pueda volver al Señor con amor, no reprochándole, no reprimiéndole, no dándole castigo ni palos, sino con amor, porque Dios les ama. Como Ezequías, Señor, tú eres bueno. Mira, ellos comieron la fiesta, no estaban purificados, lo hicieron fuera del ritual religioso, fuera de la ley. Y Dios los perdonó y Dios los sanó. ¿Por qué? Porque lo buscaron de corazón. Este es el tiempo de hacer volver tal vez a aquellos que se apartaron, que se extraviaron, por muchas razones, tal vez justificables, pero que hoy no están con el Señor, que no están disfrutando de la presencia del Señor, que no están siendo prosperados por Dios, que no hay paz en sus vidas, en sus familias, que no hay gozo, que no hay alegría, que no hay vida, que no hay amor, que hay un vacío, que están en oscuridad, que están tristes, que están en opresión, que están vacíos por dentro. Ahí nosotros tenemos que orar por ellos. Si Dios pone a alguien en nuestro camino, conocemos a alguien, bueno, ahí estamos para hacerlo, para que Dios nos use y provoquemos ese avivamiento en ese corazón o en esa familia que Dios nos pone para traer restauración. Recuerde Dios, hasta hoy, como decía Hebreos, hoy es el día de salvación. Hoy Dios tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que va a Él, como Jesús lo dijo, todo aquel que viene a mí, yo no lo rechazo. Lo limpia, le pone vestiduras nuevas, los abraza y dice que hace fiesta, le da en abundancia, le da gozo, le da vida, le da luz. Qué hermoso, qué maravilloso que es nuestro Dios. Oremos, volvamos al Señor y pidámosles también por aquellos que tal vez conocemos que hoy se extraviaron de la verdad y que están prisioneros de los asirios o de los sirios o los de Babilonia, porque si leemos la historia, todos los tomaban cautivos cuando el pueblo se alejaba de Dios, dejaba al Señor de los ejércitos de Israel, el Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos los otros reinos venían, los saqueaban, los tomaban cautivos, los mataban, quemaban sus casas por causa del pecado. Pero Dios siempre tuvo misericordia y amor por su pueblo y cada vez que se volvían a Él de corazón, los perdonaba, los limpiaba, los restauraba nuevamente. Que no seamos como Israel, que nos va bien y nos alejamos, después nos va mal y volvemos, después nos va bien y nos alejamos. No, no, no. Que seamos consistentes en la fe, permanecer en la fe, firmes en la fe, en la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda súplica, con toda oración,
cantando al Señor con alegría, cantando himnos, salmos, haciendo de que el Señor siempre nos llene de su presencia, ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre amado, que Él es tan bueno. Señor, tú eres bueno, lento para la ira, grande en misericordia. Cuán bueno eres, cuán maravilloso eres, Señor, hermoso Dios sin igual, Dios altísimo, sublime, el único digno de recibir gloria, honor, alabanza, exaltación, nuestro Dios que tiene los brazos abiertos para recibirnos, para amarnos, perdonarnos, cobijarnos, cuidarnos, protegernos, ayudarnos, proveer para cada una de nuestras necesidades. Tú, Señor, no tomas en cuenta nuestro pecado, sino que ensanchaste tu misericordia para con nosotros y nos perdonaste en Cristo Jesús. Diste todo lo más precioso que tú tenías para salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos, reconciliarnos contigo. Gracias, Padre, porque vemos aquí a un hombre, un muchacho, Ezequías, que tú usaste para restablecer, restaurar, reedificar al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, que volvieron su corazón a ti. Tú los usaste, Señor, para tener misericordia del pueblo. Con tu amor, Señor, los trajiste a tu presencia y los perdonaste y los sanaste y le devolviste, Señor, la alegría, el gozo, la plenitud en ti y los prosperaste y le diste en abundancia. Señor, había fiesta, había alegría en Judá, en Israel, que tú los perdonaste, porque ellos decidieron volver a ti, ir a la invitación que le había hecho el rey Ezequías, celebrar la Pascua. Señor, cuando volvemos nuestro corazón a la cruz, vemos a Cristo ahí crucificado, derramando su sangre que nos purifica, que nos limpia, la cual fue el precio de nuestra libertad, fue el precio de nuestra justificación. Esa preciosa sangre, el cual no cometió pecado y se hizo pecado por nosotros. Señor, miramos a Cristo hoy, volvemos a la Pascua, al perdón, que no éramos merecedores, que la culpa nos carcomía por dentro, que andábamos allí en la vida buscando algo que nos llene el vacío, buscando el poder tener vida, el poder tener alegría, el poder tener algo de felicidad, cuando nada ocurría, cuando al final todo era peor. Tal vez hoy me siento perdido, me siento en oscuridad, sin saber qué hacer, sin ver una salida, cansado, agotado, sin esperanza. Pero hoy, Padre, vuelvo mi mirada a ti, vuelvo mi corazón a ti, me convierto de corazón, pongo mi vida en tus manos, corro a tus brazos y reconozco que solamente tú eres Dios y que en ti está la vida, en ti está la paz, el gozo. Solamente en ti, Señor, yo puedo restablecerme, puedo levantarme, puedo ver la luz, puedo ver el gozo, la alegría, la restauración de mi vida y de mi familia, de mi hogar. Señor, solamente en ti vuelvo a ti, arrepentido por haber cometido errores, faltas, por haberme alejado de ti, por haberte dado las espaldas, como leíamos hoy. Pero yo sé que tú eres misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, un Dios perdonador, que no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que nos perdonas en Cristo Jesús, nos limpias y nos haces renacer a una nueva vida.
para estar contigo, tomarnos de tu mano y saber que en ti hay gozo, hay alegría, hay prosperidad, hay salud, hay bienestar en ti, Señor, porque en ti está la vida. Gracias, gracias, Señor. Recibo en esta tarde, recibo de ti. Recibo tu perdón, recibo tu paz. Lléname de ti, Señor, en el nombre de Jesús, y sana mi enfermedad, sana mi alma, sana mi cuerpo, libera mi mente, saca la culpa, la oscuridad de mi alma, de mi espíritu, de mis pensamientos, en el nombre de Jesús. Y bendice mi hogar, mi familia, el trabajo. Bendícenos en este día porque así como lo hiciste a través de sequía, rápidamente, sorprendentemente, Señor, hazlo en mí. Sorpréndenos con tu bien en este día, en el nombre de Jesús. Y echa fuera, Padre, a todos tus enemigos, aquellos que han venido a tomarnos cautivo, que nos han oprimido, que nos han saqueado, que nos han quitado las ganas de vivir en el nombre de Jesús, Señor, que se han echado fuera de tu casa, de tu templo, de mi vida, de mis pensamientos, de mi hogar, de mi familia, en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos, pedimos también por aquellos que se extraviaron de la fe, que se extraviaron del camino. Padre, ayúdanos a restablecerlos, a hacer que vuelvan a tu camino y que puedan ser perdonados, restaurados, limpiados, liberados de la muerte. Padre, tu amor, tu misericordia, tu bondad sea derramada en este día sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que son de nuestra familia y también nuestros hermanos de las iglesias que tal vez se extraviaron, se apartaron, que te dieron las espaldas. Señor, que vuelvan a ti, que sean restablecidos, perdonados, limpiados, restaurados, que vuelvan a la vida y vida abundante, plena en Cristo Jesús. Y dejen sus ídolos, y dejen a sus dioses, y dejen de amar al mundo, y se vuelvan a ti, y te amen a ti de todo corazón. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor. Toda la gloria a ti, toda la honra, el honor, porque solo tú eres digno. Amén, amén y amén y amén.